Buenas tardes. Cuando una persona famosa muere, o cuando hay una matanza que se publica a nivel de todo el mundo, siempre la gente pregunta por qué y quién es culpable. Como pasó en Boston el año pasado, que tiraron unas bombas y la gente preguntaba, pero ¿quién hizo eso? Aún después de saber los nombres de las personas que pusieron la bomba, siguieron preguntando, pero ¿quién lo hizo? Si era su religión, algo político, o el mismo ambiente en que se criaron. ¿Quién tiene la culpa? Una de esas preguntas que se ha hecho durante los últimos 2000 años es, ¿quién crucificó a Jesús? ¿Quién lo mató? ¿Quién tiene la culpabilidad? A través de la historia han habido controversia en diferentes naciones, en diferentes partes. Y pues muchos han dicho que los judíos son los que mataron a Jesús, son los que crucificaron a Jesús. A tal extremo de que muchos cristianos tenían esa idea, hasta el extremo de pensar que tenía el derecho de hasta perseguir a los judíos. Esos sentimientos no es todo lo que pasó, pero es parte de lo que pasó cuando Hitler pues decidió que todos los judíos en el mundo tenían que ser exterminados. No fue completamente, obviamente, porque Hitler no fue nada de cristiano, pero sí en parte fue apoyado por una idea que existía hacía siglos antes de él, de muchos que decían, pues, los judíos mataron a Jesús. Como quien dice, pues, ellos son culpables y merecen ser castigados. Pues, hasta el día de hoy, muchos cristianos, pues, hablan despectivamente de los judíos. Durante la, entre comillas, Santa Inquisición en España, perseguían, entre otros grupos, musulmanes y judíos. Y así es que, a través de la historia, pues, se le han echado la culpa a ellos. La cosa es que otros han dicho, pues, no fueron los judíos, fueron los romanos. Los romanos crucificaron a Jesús. De hecho, en Mateo capítulo 27, en Mateo 27, y el versículo 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, le llevaron para crucificarle, hablando de los romanos. En versículo 35, cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Se puede imaginar que a ti te están matando y la gente, pues, en vez de preocuparse para salvarte la vida, cogen tu ropa y empiezan a ver quién va a ganar esa ropa. Es como pasa en algunas partes de este mismo país, que un carro tumba a una persona y las personas van corriendo, no para ayudar a la persona, sino para vaciar los bolsillos. Y así hicieron con la ropa de Jesús. Estos fueron los romanos. Dice en Juan 19 y 23. En Juan 19, 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron su vestido, se hicieron 4 partes, uno para cada soldado, tomando también
su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces, ahí es donde echaron suerte. Tenemos más detalles, y eran específicamente los soldados romanos. En el mismo capítulo, en el versículo 32, dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo los otros que habían sido crucificados con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebrantaron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado, una lanza, y al instante salió sangre y agua. Dicen los médicos que eso fue porque murió del corazón quebrantado cuando entregó su vida. Pero los soldados romanos estaban directamente envueltos, pero los soldados nada más siguen órdenes. Y ya Dani mencionó a un famoso romano, Pilato. Él fue en otra dirección, pensaba que iba a predicar este mensaje, pero Pilato, como todos sabemos, en Mateo 27 y el 24, dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y así, con esa misma agua que quiso limpiarse, Pilato se condenó, como bien explicó hermano Daniel, refiriéndose a otro hombre que hizo algo parecido en el libro de los Hechos. Cuando uno tiene oportunidad de hacer el bien y uno se lava las manos, hasta eso ha llegado a ser una expresión basada en lo que hizo Pilato, pues quiere decir que es culpable. No podemos decir que Pilato quedó sin culpa. Pero no solamente Pilato, sino otro gobernador romano, Herodes, en Lucas 23. En Lucas 23 y el versículo 8. Que recuerde que Pilato envió a Jesús, primeramente Herodes, pensando salir de él, luego tuvo que volver a verlo por segunda vez. Pero aquí, cuando llega Herodes en Lucas 23, dice en el versículo 8: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. O sea que Herodes veía, como los romanos les gustaba, el circo. Pensaba ver en Cristo como unos trucos de circo, a ver a Jesús hacer algo maravilloso, convertir agua en vino, algo así. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió, porque obviamente la pregunta de Herodes no era buscando la verdad, sino para jugar con Jesús. Y estaban los principales sacerdotes, los escribas, acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole una ropa espléndida, volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos. Qué bonito. Se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Así que estos dos políticos, pues no le importaba a Jesús, pero se hicieron amigos, porque los dos tenían la misma actitud hacia Jesús, de lavarse las manos y permitir que fuera crucificado. Inclusive, no era solamente permitirlo, sino que le dieron soldados romanos para crucificar a Jesús. Ahora, sí fueron los romanos que clavaron esos clavos en Jesús. Fueron los romanos que pusieron la corona de espinas. Fueron los romanos que mataron a Jesús directamente, los soldados romanos, basado en, vamos a decir, el permiso que recibieron de sus gobernantes, tanto Pilato como Herodes. Pero la verdad es que los judíos no quedan sin culpa. Ahora, vamos a decir una cosa. Vamos a presumir que los judíos tienen toda la culpa. Ya hemos visto que no tienen toda la culpa, porque los romanos estaban envueltos.
Pero presumiendo que los judíos tienen toda la culpa, ¿qué excusa nos da eso para perseguirlos? Vamos a aclarar esto primero. Porque lo que vamos a decir a continuación, algunos lo han utilizado para perseguir a los judíos. ¿Qué dice el libro de Romanos? Dios, mía es la venganza. Yo pagaré. No os vengáis a vosotros mismos. ¿Cuándo es cuando Jesús nos ha mandado a defenderlo con espada? Recuerden bien, cuando los mismos romanos vinieron para buscar a Jesús, los soldados romanos y los judíos, los dos, y quiso Pedro defenderle con una espada, y cortó hasta la oreja. Estoy seguro que no estaba, es que Pedro era un buen pescador, pero no sabía usar bien la espada, porque yo estoy seguro que quería cortarle la cabeza, ¿no? ¿Quién le corta la oreja a una persona cuando está peleando? Pues falló. O quizás el hombre hizo así y le cortó la oreja. Y Jesús, ¿qué hizo? Guarda espada. Jesús sanó la oreja. Jesús no quería que sus propios discípulos defendieran. Y déjame decir una cosa, hoy en día, aunque fueran los judíos, vamos a ver qué dice la Biblia, que mataron a Jesús, no nos da ninguna razón, ninguna excusa nunca de nosotros tomar espada o ninguna forma de perseguir a una nación, a una gente, por lo que pasó. Si hay que tomar venganza, ¿quién la va a tomar? Dios. Pero sí tenemos que decir que Jesús profetizó de antemano que los judíos lo iban a crucificar. Mira lo que dice Mateo capítulo 21 y el versículo 38. Esta es una parábola que contó Jesús de una viña que el hombre pues dejó con unos labradores. Cuando fue a recoger lo que era de él, cuando mandaba a los siervos, lo golpeaban, lo maltrataban y lo mataban. Y finalmente dice el versículo 37, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Ahora Mateo 21, 38, más los labradores cuando vieron al hijo dijeron entonces, este es el heredero, venid, matémosle y apoderaremos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores que le pagan el fruto en su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste la escritura? La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Los judíos. Ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿A quién está hablando? A los judíos. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y así en esta parábola Jesús dice de antemano que son los judíos que lo van a crucificar, que lo van a matar. Y por eso es que iban a perder muchos de ellos la oportunidad de salvación. En capítulo 23, 34, hablando también a los líderes de los judíos, por tanto, he aquí, 23, 34, yo os envío profetas y sabios escribas, y ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Estas son palabras fuertes. Y como digo, el hecho
de que Jesús diga que la sangre va a ser sobre los judíos por crucificar a sus siervos, especialmente a Jesús mismo, no quiere decir que ningún cristiano tenga excusa para hacer nada para cumplir lo que dijo Cristo, pero sí es cierto lo que él dijo. En Lucas 24:7 dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ahora vamos a Juan 8:37. Juan 8:37. Juan 8:37 dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondiéndole dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Así que Jesús los confronta directamente a los judíos en este momento, diciendo que ellos quieren matarle. Pues, volviendo a Mateo 27 y el versículo 22, recuerden que fueron los mismos judíos que llevaron a Jesús ante los romanos. Y dijeron en el versículo 22, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Quizás los romanos mataron a Jesús con sus manos y con sus clavos, pero los judíos mataron a Jesús con sus palabras, con su forma de hablar. Las palabras son peligrosas, las palabras pueden hacer daño, la palabra puede llevar hasta una persona a la muerte, especialmente la palabra mentirosa. Recuerden que trajeron unos falsos testigos para acusar a Jesús. En 26 dice: entonces le soltó al Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, entregó para ser crucificado. En Lucas 24:20, después de la muerte de Cristo y su resurrección, cuando Jesús está en el camino a Emaús, se encuentra con dos personas que no lo reconocen. Y dicen en Lucas 24:19, entonces les dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. No quedan sin culpa los líderes de los judíos. Ahora no leímos un versículo que es bien fuerte. En Mateo 27. Brincamos este versículo ahorita, pero cuando están gritando para que Cristo sea crucificado, que dice el versículo 25, Mateo 27, respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los mismos judíos se condenaron a sí mismos, y no solamente a sí mismos, sino a sus hijos, con sus propias palabras. Ellos mismos se condenaron y se declararon culpables de matar a Jesús. De hecho, cuando se comenzó a predicar el Evangelio, una parte muy importante del mensaje era
que los apóstoles acusaron a los judíos de matar a Jesús. Y dice en Hechos capítulo 12, versículo 36. Después de hablar de la profecía de Joel y profecías de los salmos de que Jesús iba a resucitar. Y dice en 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Hechos 2:36. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste. ¿A quién está hablando? A los judíos y prosélitos que estaban en Jerusalén. No había gentiles en este momento. Que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, yo estoy seguro que algunas de las personas, esto es apenas 50 días después de que una gran multitud gritó, crucifícale, crucifícale. Bien difícil que no haya por lo menos alguna de las personas que con su propia boca había dicho, crucifícale, crucifícale, que en este momento están escuchando la palabra de Pedro. Y cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro no dijo, no se preocupen, los judíos no mataron a Jesús. No dijo, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13, versículo 15 dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros, todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Hechos capítulo 5, versículo 30. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Hechos 5:30. Hechos 7:52. Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres. Esto es Esteban antes de ser apedreado. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y a Esteban acusaron a los judíos de matar a Jesús. ¿Qué hicieron con Esteban? Mataron a él. Fíjense ahora que tanto Pedro como Esteban y los otros apóstoles, a llevar el mensaje que los judíos crucificaron a Jesús, no era para perseguirlos, no era para castigarlos, no era para menospreciarlos, sino para que ellos cambiaran de corazón, para que ellos se arrepintieran, para que llegaran a ser cristianos a favor de Jesús. Lucharon contra Jesús, como el mismo Saulo. Como dijo Cristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y así es que la idea de Dios al declarar que los judíos mataron a Jesús, lo dijo con la intención de que se arrepintieran y se salvaran. ¿Cuál es la otra opción? No aceptarlo. Mira la diferencia entre, en paréntesis, entre lo que es el cristianismo verdadero, porque debe decir que hay mucho cristianismo falso, como hemos dicho ya, que usa esto como excusa para perseguir. Pero el cristianismo verdadero, pues te da a la gente la opción. ¿Cuáles son las opciones? Tú eres pecador, te puedes arrepentir y ser salvo. Puedes decir,
tú tienes dos opciones. O te arrepientes y te conviertes a Cristo, te conviertes a Dios. La segunda opción es, te dejo en manos de Dios. No te voy a hacer nada. Porque Dios no me ha dado el ministerio de condenación, sino el ministerio de reconciliación. Bajo el nuevo pacto, Dios se encarga de retribución. Dios se encarga de venganza. No somos instrumentos de venganza. Dios ha puesto el gobierno con ese propósito. Ellos son los que toman venganza. Dios mismo toma venganza. Pero mira la diferencia. ¿Sabe lo que hacían los musulmanes cuando ellos conquistaban? O te conviertes, o te matamos, o en algunos casos, o pagas impuestos. En algunos casos lo dejaban vivo, pero tenían que pagar impuestos. Pero mayormente era, o te conviertes, o te matamos. Tomando en sí los hombres, mira la diferencia entre el cristianismo. Claro, nosotros también hablamos de la venganza de Dios, pero los cristianos no tenemos ese trabajo hoy en día. Cuando se hablaba en el libro de los Hechos de la culpabilidad de los judíos de crucificar a Jesús, era con la intención de que se salvaran, y si no quisieron salvarse, no se puede hacer más nada. Inclusive a veces salían corriendo porque los judíos fueron los que perseguían a los cristianos. ¿Y cuál es mejor? ¿Cuál sería mejor? ¿Que los cristianos perseguimos a los judíos o dejemos que los judíos nos persigan a nosotros? ¿Cuál es mejor? Es mejor ser perseguido que ser perseguidor. Otro paréntesis. En este país ahora hay gente que tiene miedo de que vendrá el día que van a perseguir a los cristianos en este país, como ya lo hacen en otros países. Y es muy probable que ese día venga. Porque si se habla en contra del homosexualismo y cosas así, la gente entonces empieza a decir, pues ellos son gente que odian y tienen maneras y quizás venga una persecución. Pero la realidad es que como cristianos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es mejor, que yo mate o que me maten a mí? Mejor, no tema lo que puede matar el cuerpo, dice la Biblia. Teme al que puede matar el alma en el infierno. Y así es que es mejor. Y los primeros cristianos no perseguían a los judíos por crucificar a Jesús, sino que los trataba de convertirlos. Y cuando no quisieron convertirse, ¿quién persiguió a quién? Los judíos persiguieron a los cristianos, y así sea. Porque si yo mato, a lo mejor mando a esa persona para el infierno porque no es cristiano, y yo también voy al infierno por matar. Si me matan a mí, yo voy para el cielo si soy cristiano, y esa persona tiene la oportunidad de convertirse. Y así, en vez de perder dos, la oportunidad existe para salvar a dos. Y así Saulo, que perseguía a los cristianos, pues tuvo la oportunidad de salvarse después. Si los cristianos se defienden como quiso hacer Pedro antes de la crucificación de Jesús y toman armas, ¿quién fue el primero que iba a matar a los cristianos? A Saulo. Se perdían los apóstoles por matar y Saulo muere también. ¿Y qué pasa con el cristianismo? A lo mejor muere también el cristianismo. Porque no es una religión ahora de venganza en la tierra. Hay una venganza en nuestra religión, pero es de Dios y es después de esta vida, en el día de juicio. ¿Y quién aquí se cree Dios? Pues si tú no te crees Dios, pues no toma en tu propia mano la venganza. Mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice primero a los Tesalonicenses, capítulo 2. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y el versículo 14.
Que vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. O sea que los judíos que crucifican a Jesús, que persiguen a los cristianos, según lo que dice Pablo aquí, pues sí, hay un castigo para ellos, pero ¿quién solo lo va a aplicar? Dios. No es mi trabajo nunca aplicar a un pecador, aunque sean los judíos que mataron a Jesús o que me persiguen a mí, aplicar a ellos la venganza. Hay que dejar eso en manos de Dios. Ahora, volviendo a Hechos capítulo 2, hay otro elemento aquí. Hechos capítulo 2, que ya leímos una parte, pero volvamos al versículo 23. Comenzando en 22, Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hay gente que dice, no, Cristo murió porque tenía que morir. Y aquí lo dice. ¿Qué dice? Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Lo que hizo Judas, que tomó también parte de la muerte de Jesús, ¿él tiene la culpa por lo que hizo? Definitivamente. Una cosa que tenemos que reconocer, hermanos, hay cosas que suceden, como dice aquí, por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios. Los judíos mataron a Jesús, los romanos mataron a Jesús, Dios lo sabía de antemano. Dios inclusive planificó para que pasara, pero los que llevaron a cabo el plan no quedan sin culpa. Este pensamiento es un poco profundo y quizá un poco difícil de entender. Hay que pensarlo bien. Pero es un hecho de que el hecho de que Dios sabe que algo va a pasar y hasta planifica que algo pase, no quiere decir que queda ileso la persona que lo lleve a cabo. Quizá ayuda un poquito ver algunos ejemplos en la Biblia, como se acuerdan cuando David tuvo unas cuantas batallas, a veces no se mezcla eso en la mente, pero ¿qué pasó con los que llevaron la noticia de la muerte de Saúl? ¿Y qué pasó con los que llevaron la noticia de la muerte de su hijo Absalón? O sea, que David está en una guerra para matar a sus enemigos, pero el que mata a sus enemigos, a veces pensando así decimos, eso no es justo. Pero Judas tenía el libre albedrío para decidir no hacerlo y otro pudo haberlo hecho. Como a veces decimos, si yo no lo hago, lo va a hacer otro. Y eso es así. Y así también, hermanos, es que, y eso sería otro mensaje, pero si vamos a hablar de la venganza de Dios por medio del gobierno, es un ejemplo. Como vimos en el Antiguo Testamento, que Dios utilizó a Asiria para castigar a Israel. ¿Qué hizo con Asiria? Castigó a ellos. Dios utilizó a Babilonia para castigar a Judá. ¿Y que después hizo qué?
castigo de Babilonia. Así que Dios utiliza ahora el gobierno, que no lleva la espada en vano, para castigar a los malhechores en la tierra, pero ¿qué pueda pasar después? No por eso se van a salvar. Y por eso es que yo creo firmemente, hermanos, que el cristiano no debe participar en esas cosas de gobierno, en el sentido de que yo no puedo llevar armas en el nombre del gobierno, sea en el ejército, sea en la policía, como cristiano. Será bien difícil. Y eso es, como digo, ese es otro tema, quizá podemos hablar en más detalle. Pero el hecho de que Dios permita o hasta manda al gobierno a hacerlo, no quiere decir que las personas que lo llevan a cabo se van a salvar por eso. Y así es que, aunque fue por anticipado conocimiento de Dios, no quiere decir que los judíos quedan sin culpa. Porque de hecho, no todos los judíos decidieron matar a Jesús. Hubo por lo menos 2 o 3 cuando estuvo en la cruz: su madre, Juan, quizá otras mujeres, que no gritaron crucifícale, crucifícale. Pues así es que Dios sí estaba envuelto, sí era parte del plan de Dios, pero fíjense que dice por manos de inicuos, hombres malos. No usemos, hermanos, como excusa ni siquiera que algo es parte del plan de Dios. No hagamos mal para que venga bien. ¿Cuántos no hemos tenido experiencia de que una situación bien fea resulta en algo bueno y bonito? Pero no es una excusa para la cosa mala. Una mujer puede, qué sé yo, tener un aborto o algo y después sentir lo que se siente en la mayoría que hacen eso, sentirse tan culpable que decide seguir a Dios y arrepentirse de su pecado. No por eso vamos a recomendar que todas las mujeres tengan aborto para que se salven. De eso estamos hablando, hermanos. El hecho de que fue por anticipado conocimiento de Dios no quiere decir que los judíos que mataron a Jesús ni los romanos quedan sin culpabilidad. Aunque un bien magnífico vino de la muerte de Cristo, no quedan sin culpa los que lo llevaron a cabo. Dice en Hechos 13, y el versículo 26, 13-26. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén ni sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron a condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Habiendo cumplido todas las cosas de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en sepulcro, mas Dios le levantó a los muertos. Ahora estamos viendo otro elemento aquí. En verdad, inclusive los judíos que mataron a Jesús no entendieron bien lo que estaban haciendo. Son culpables. Por si acaso hay duda, mira 1 Corintios capítulo 2. Primero Corintios 2 y el versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hasta cierto punto, tanto los romanos como los judíos mataron a Jesús en ignorancia.
Quizás fue una ignorancia que ellos mismos propagaron porque no quisieron escuchar a Jesús. Pero hay un elemento de ignorancia en ellos a crucificar a Jesús. En Hechos 4 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Hechos 4:27. Ahora se está envolviendo también a los gentiles. De hecho, Pilato y Herodes, que son gentiles. Los romanos son gentiles. Tenemos Pilato, Herodes, el pueblo de Israel y los gentiles. Pues esta es la parte del mensaje que no me gusta. Porque hasta ahora hemos estado señalando a los judíos, a los romanos, a Herodes, Poncio Pilato, pero cuando uno señala con un dedo, ¿cuántos dedos miran hacia atrás? ¿Cómo somos nosotros? Somos rápidos para condenar. Los mismos ladrones que estaban al lado de Jesús, en Mateo 27 dice, le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los ladrones no tenían nada que ver con la muerte de Cristo, pero viéndolo morir, ¿qué hicieron ellos? Se burlaban de él. Mire que tú estás aquí ahora. Supongo que así será con... Y es cuando un cristiano es encarcelado. Que los otros presos, Tú dices que es cristiano, mira dónde está. Está aquí con nosotros. Tan malo como nosotros. Y decían, si eres el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él los injuriaban. Pues los mismos apóstoles. ¿Qué hizo Judas? Lo traicionó por 30 piezas de plata. Ahora, no vamos lejos. ¿Cuántas personas por dinero han abandonado? Bueno, nadie abandona a Jesús por dinero, ¿verdad que no? Pero abandonamos algunos de los principios de Cristo por dinero. Vamos a ser honestos. Yo no abandono a Cristo por dinero. Pero una mentirita. Eso, hermanos, es abandonar a Cristo. Eso, hermanos, es crucificar a Jesús. Igual que Judas. Pedro, por miedo. Como habló Daniel ahorita. Yo puedo identificar con él. Porque si yo comienzo a contar historias como él contó del autobús, no acabamos aquí esta tarde. Las oportunidades que yo he perdido de hablar por Cristo. Igual que Pedro, por miedo a una muchachita, no abrió la boca. Y hasta negó a Jesús. Marcos, muchacho. Ese muchacho salió corriendo tan rápido que dejó la ropa y salió corriendo desnudo, tan rápido que salió corriendo cuando vieron aprender a Jesús. ¿Y qué dice Romanos 5? Y el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. ¿Por qué murió Jesús? ¿Quién tiene la culpa de su muerte? Yo tengo la culpa. Porque yo soy pecador. Porque yo soy un impío. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno
osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con ¿quién? Nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo, pero tú dices, yo no había nacido. ¿Tú atreves a decirme que si tú hubieras sido Adán o Eva, que no hubiera pecado? ¿Quién se atreve a decir que yo, estando en el jardín, no hubiera comido eso? Yo soy superhumano y no hago cosas así. Cuando sabemos que hemos hecho cosas peores, con mayores ventajas, hemos pecado. Ahora, pensándolo bien, ya hemos visto que la Biblia dice que los judíos mataron a Jesús y por eso sufren, pero también dice que lo hicieron en ignorancia. Si hubieran conocido, quizás no lo hacen. Y tú y yo, cuando pecamos, nosotros sabemos quién es Jesús. Sabíamos quién era Jesús aún antes de ser cristiano, la mayoría de nosotros. Y como quiera pecamos, ¿quién queda más culpable? ¿El que lo hace por ignorancia o el que lo hace a propósito? Como dice en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él murió ¿por qué? Por nuestros pecados. Primera de Tesalonicenses 5:10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Murió por nosotros. Ahora, una escritura que lo dice más directamente todavía. Es Hebreos capítulo 6. Dice en versículo 4, porque es imposible que una vez fueron iluminados y gustaron del son celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Sin entrar en todo el contexto, fíjense que está hablando de pecado. Y cuando yo peco, especialmente siendo cristiano, dice que estoy crucificando de nuevo al Hijo de Dios. ¿Y haciendo qué? Exponiéndole a vituperio. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría en verdad ver y gozarnos de Jesús ahí sangrando y con mucho dolor y la gente burlándose de Él? A un padre, nada más un niño cae al piso y la gente se ríe y eso le duele en el corazón del padre. Mire, se están riendo de mi hijo que cayó. Imagínate Jesús crucificado en la cruz. Pero cada vez que yo peco, dice la Biblia, estoy levantando a Jesús en la cruz y clavándolo ahí para que la gente se burlen de Él. Esa persona dice que es cristiana, mira lo que hace. Jesús, un judío muerto, ¿qué me sirve eso? Estamos exponiéndole a vituperio con nuestro pecado. ¿Quién crucificó a Jesús? Yo crucifiqué a Jesús. Y si yo reconozco eso, la reacción debe ser la misma reacción de lo del día de Pentecostés, cuando se compungieron de corazón y dijeron, varones, ¿qué haremos? Porque posiblemente sí, quizás lo hiciste por ignorancia. Yo no creo que nadie se levante, se críe y peca pensando, yo en verdad quiero crucificar a Jesús, por eso sigo mi pecado.
La mayoría de la gente no piensa, hay gente que piensa así, pero la mayoría no piensan así. Y en cierto modo hay una ignorancia en nuestras acciones. Pero después de... Fue ahí es donde debemos arrepentirnos. El corazón debe cambiar. Se cuenta de una mujer que su esposo viajaba mucho y vivía en un sitio peligroso. Y entonces decidieron comprar un arma para protegerla, porque tenían miedo de que alguien se metiera en la casa. Pues la mujer podía dormir más tranquila, estaba armado, cualquier cosa pues podía defenderse. Y de hecho una noche su esposa había ido por un viaje de 2 semanas. A la semana pues ella oye un hombre entrando o alguien entrando en la casa, y esa persona entra, ella está escuchando y sube la escalera y ella coge su pistola, y de hecho la persona abre la puerta y ella, sin ver, en la oscuridad, ¡pum!, dispara, y era el esposo que venía temprano de su viaje, quería sorprenderla. Ella, sin querer, mató a su propio marido. Pero no podemos imaginarnos los sentimientos al darse cuenta de que ella con su propia mano había matado a su propio marido. Quizás tú y yo, por ignorancia, por nuestro pecado, hemos crucificado a Cristo. Pero ahora, a la luz de la palabra de Dios, abrir la Biblia, nos damos cuenta que yo soy culpable, que yo maté a Jesús por mi pecado. ¿Cuál debe ser mi reacción?